Bueno, una historia, la verdad, que llena de preguntas, pero lo cierto es que Jaime y Diego están evidentemente heridos después de haber recibido esta golpiza y una situación judicialmente bien confusa también respecto a esta acusación que estaría sufriendo Jaime y Diego por parte de la Fiscalía. Rafa Cavada está junto a Jaime Nahum, con quien vamos a conversar. Rafa, Jaime, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Monse. Sí, efectivamente estábamos conversando, de hecho, con Jaime y quería preguntar, ellos, las personas que tú dices que te agredieron, a su vez te acusan a ti de haber cometido actos contra uno de sus familiares. ¿Tú nos podrías detallar un poco eso? Que resulta sumamente confuso. Es sumamente confuso incluso para nosotros. Que fueron las víctimas del robo, dicho sea de paso. Nosotros fuimos víctimas de robo, de agresión salvaje, muy fuerte, y nosotros no nos enteramos de lo que había pasado hasta que estamos en fiscalía, donde nos dice la persona que supuestamente por qué estamos ahí, y nos dice que es por una denuncia de una niña que dice que a una hora determinada en el barrio República yo la agarro del cuello, le meto la mano en sus partes íntimas y le robo el celular, y mi amigo Diego como que cuidaba que nadie viera. Es ahí en fiscalía, después de haber pasado todo el proceso de los golpes, la puesta central, de haber estado en comisaría, es cuando entendimos lo que había pasado. Nos acusan de eso, pero es una cosa que no es cierta. Nosotros tenemos las cámaras de donde estábamos a la supuesta hora en que fue el supuesto robo en el barrio República. Entonces, también nos llama la atención que nunca a nosotros se nos tomó una declaración, ni en la posta, ni cuando llegó Paz Ciudadana, ni cuando Carabineros estuvo en el momento con nosotros. También nosotros estábamos muy aturdidos, aturdidos. Yo recibí golpes en mi cabeza, yo perdí el conocimiento, me quebraron la nariz, ahora tengo un problema en los riñones producto de los golpes, pero debo decir que nosotros estábamos muy aturdidos, no entendíamos por qué la gente nos sacaba fotos, no entendíamos el trato de las personas que nos vieron en todas las situaciones, que nos trataban como delincuentes. Eso, es muy confuso, muy extraño todo. Jaime, te saludamos. Te vemos no tan... a ver si podemos arreglar el... A ver, si se lo puede poner bien los Yo transmito fonos. tus preguntas en todo caso, Monse. No, es que llama la atención, Rafa, que él... hayan, por cierto, llegado a la posta central y que nadie les haya tomado una declaración. ¿Qué significa eso que dice Jaime? ¿En qué minuto la Fiscalía o la Policía escucha al menos la versión de ellos? ¿Qué es lo que cabe en un proceso bien hecho, no? Monse dice que llama mucho la atención que nadie les tomara declaración cuando llegan a la posta. ¿Y en qué momento la Fiscalía se acerca y hace eso? ¿Qué es lo que corresponde en un caso de esta naturaleza? Mira, para resumir un poco más concreto el tema, pasó lo que pasó. Llegó Paz Ciudadana primero, después llegaron Carabineros, nos subieron a una camioneta, nos llevaron a la posta. En la posta nos constataron lesiones y los únicos 2 documentos que nosotros firmamos, que también es súper extraño que te hagan firmar un documento en blanco, es decirte por cuánto crees tú que es el monto de las cosas que te robaron. Tú das un monto y firmas un documento. Cuando me presentan el documento estaba en blanco. Lo que yo le digo, yo no voy a firmar un documento en blanco. Y los carabineros insistían en que, pero es que esto es solamente para decir cuánto es lo que tú perdiste en plata. Yo le doy el monto de lo que vale mi teléfono celular, yo tenía plata en mi cuenta corriente, mi chaqueta, mi ropa, mis audífonos, mi neceser con todas mis cosas personales. Y firmo pensando que se refiere a eso. Me dijo, no te preocupes. Yo le decía, ustedes son Carabineros de Chile, voy a confiar con ustedes. Y el otro papel que nosotros firmamos es supuestamente a los derechos del
La persona que está presa de libertad, claro. Esos son los únicos documentos que nosotros firmamos de forma inconsciente porque estábamos aturdidos. Yo estaba en el hospital, no entendía nada. Yo no me pude comunicar con nadie de mi familia, con ninguno de mis amigos, porque yo no me sé ningún teléfono celular. Claro. Uno de los carabineros me ayudó a contactar a mi hermana por Instagram. Y eso fue lo único que firmamos. Después de eso nos dicen que nos llevan a comisaría y que nos van a formalizar y que estamos detenidos. Y seguíamos en la misma aturdición de no saber qué pasaba y no entendíamos por qué nos trataban. Jaime, cuando les dijeron a ustedes que estaban detenidos, ¿por qué razón estaban detenidos? Nos dijeron que estábamos detenidos porque una persona había hecho una denuncia por robo con intimidación. Y que me señalaba a mí como el autor del robo y a Diego como el acompañante. Pero es que acá hay otro delito. De hecho, que era que tú estabas herido, que tenías lesiones. Me imagino, no sé cómo fueron calificados, pero no son lesiones leves. Es que eso era cosa de mirar cómo estaba. Nosotros tenemos fotos y no la mostramos, pero es cosa de mirar cómo estabas. Estamos finalmente tapándolas porque son súper fuertes. Nosotros las vimos acá en el equipo. No puedo entender que no, es decir, no hay nada más evidente que haberte visto esa noche para configurar que al menos tú fuiste víctima de un delito que eran las lesiones graves que sufrieron junto a tu amigo Diego. Eso es lo que no me cabe en la lógica que habría tenido Carabineros eventualmente esa noche. Te voy a contar algo súper... Cuando yo de partida se demoraron mucho en llegar. Cuando llegaba, yo corrí hasta la comisaría. Yo conozco ese barrio. Y yo corrí hasta llegar casi a la comisaría y donde me agarraron fue donde está el caballo que está en la intersección de Santo Domingo. Yo llegué a una cuadra de la comisaría. Casi llego. Y me pegaron ahí, me pegaron hasta que me dejaron inconsciente y después me arrastran hasta el museo. Hasta el edificio que está frente al museo donde estaba Diego, mi amigo, en la misma situación. Cuando llega Paz Ciudadana, yo en un momento dije, por fin, así como ya, se acabó esto. Y como veíamos la forma de tratarnos a nosotros, era súper, nos brindaron apoyo, estábamos desnudos, una frazada, incluso cuando llegaron los carabineros, estas otras personas empezaron a relatar, le decía, sí, fue él, y yo con golpe en la cabeza no entendía nada, por qué me habían robado mi celular, por qué me pedían mis claves de teléfono, me decían, dame la clave del teléfono. Yo se la di, la clave del teléfono son 6 números, y yo les di los 4 primeros porque necesitaba que me dejaran de pegar. Claro. Entonces... era todo muy confuso. Obvio. Después agarran una chaqueta, sacan un celular y dicen acá está. Después decía, busca las 200 lucas. Yo en mi billetera andaba con 20.000 pesos. Y decían acá está y sacan una plata y yo no entendí nada. Entonces cuando llegó Paz Ciudadana dije, pucha, por fin, o sea, se acabó. Y cuando llegó Carabineros dije lo mismo. Pero después todo el proceso, como uno no lo conoce, no sabe cómo funciona, uno hace caso, súbanse a la camioneta, nos decían, y yo no, todo morado, todo marriteado, yo no podía ni caminar, me decía, apúrate. Nos subimos a la camioneta, nos llevaron a contratar lesiones, después de contratar lesiones nos llevan a la comisaría en donde nos dicen que vamos a quedar formalizados, nos metieron a un calabozo, nos sacaron los cordones, nos llevan a la fiscalía, en donde estábamos yo, mi amigo, y metros más allá las personas que nos habían pegado de la misma manera. No hubo ninguna separación, no hubo ningún resguardo hacia nosotros. Gracias a Dios en comisaría nos quedamos separados por otra persona. Y es en fiscalía cuando nos enteramos de todo el proceso y no entendemos. O sea, yo no soy chileno. Tal cual, Jaime, sí. Soy chileno, estoy preso en este momento en mi casa. A mí me pegaron, me robaron, me sacaron la ropa. En este momento no tengo ni plata, ni celular, ni RUT. Estoy en mi casa preso.
con lesiones fuertes, graves, que no puedo solucionar porque no puedo salir de mi casa. Tengo que verme la nariz, tengo que verme la espalda. Pregunta, ¿estás con arresto domiciliario total? Arresto domiciliario total sin ningún papel que acredite ese arresto. Nosotros no tenemos ningún papel que nos diga... Claro. Y a Gendarmería, que me imagino, Carabineros, que va siempre a hacer las rondas para que se cumpla el arresto domiciliario, ¿no da permiso para que tú vayas a un control médico o a sacar un carnet de identidad? Nos dijeron que si nosotros salíamos de mi casa eso era mucho más grave. Es que entiendo que la medida cautelar es no poder salir de la casa, pero así como un preso en la cárcel tiene derecho a ser atendido y a ir al hospital o eventualmente ser atendido en la unidad médica del penal, un preso en su casa también tiene que tener derecho a recibir atención médica. Entonces ahí... Y los presos también tienen registro civil que va y le saca carnet de identidad en la cárcel. Entonces tú también tienes que tener derecho a tener o que te provean del servicio para obtener tu carnet de identidad. Eso eso parece bastante irregular. ¿Qué pasó? Porque hay una cosa que hay que investigar, la denuncia que hacen estas personas, esta persona que dice que es víctima, etcétera. Pero las personas a ti te pegaron y eso se constata, es cosa de verte. ¿Esas personas que te pegaron hoy día están con medidas cautelares? No sé cuál es, yo ni siquiera sé el nombre de la persona que nos está acusando. Yo no tengo ningún papel que acredite por qué estoy preso. Ya. No tengo ningún papel que diga qué es lo que está pasando, ningún documento formal. Incluso yo me comuniqué con el abogado que nos asigna la fiscalía y le pregunté le dije, nosotros estamos presos, pero ¿cuál es el papel? Me dijo, no, es una cosa de palabra que se ve en la fiscalía y que tú tienes que hacer caso. Que días más tarde se iba a comunicar con nosotros. Hay algo que no está funcionando bien. Pero tú no sabes. Sí. Sé que las personas quedaron libres. Sí. Vamos a tomar contacto con tu abogado para conocer quizás detalles más legales. Pero una pregunta antes, Jaime. Acá hay una mujer que los denuncia a ustedes de que habían cometido un robo en la calle República. Esa es la versión de ellos. Y que ustedes le habrían robado el celular y que ellos habrían podido rastrear el GPS del celular y esta mujer había llegado con su familia a vengarse de ustedes y por eso la habría pegado. Al parecer esa es la versión, ¿no es cierto?, que tienen ellos. Sí, esa es la versión que tienen ellos. En el momento en que fue la turba, si ustedes logran en algún momento, las cámaras me imagino que eran muchas personas. No sé, no quiero dar número porque después te dicen no era tanto, pero eran más de 5 motocicletas. Eran en moto. Más de 15 personas, sí, en moto. Eran más de 15 personas, muchas más de 15. Te estoy dando ese número para que después no digan que no eran. Había mujeres involucradas. Estaba la mamá de esta niña. La mamá de esta niña me golpeó, me pegó. Cada vez que le decían es él, ella me pegaba y me decía, ¿te gustó manosear a mi hija? ¿Te gustó manosear a mi hija? Cuando llegó Paz Ciudadana, nosotros ya nos habían sacado la ropa, las pertenencias, todo. Y es extraño que nadie sabe dónde están nuestras cosas. Si nosotros fuimos las personas que supuestamente hicimos un delito, ¿por qué Carabineros no buscó nuestras cosas en ese momento? ¿Por qué estábamos desnudos? ¿Tú conocías, te habías topado alguna vez con la mujer que supuestamente fue víctima de este robo? No conozco a ninguna de esas personas. ¿Estuviste en la calle República unas horas antes? Las cámaras avalan que yo salgo de mi trabajo a las 8:30 de la noche y tengo las cámaras del local nocturno en donde estoy entrando a las 9 de la noche y salgo a las 11. Y una pregunta, cuando llega Paz Ciudadana y Carabineros, ¿esta turba de personas todavía se encontraba en el lugar? De las más de 15 personas que habían, solo se quedaron menos de la mitad. Hubo gente que desapareció. ¿Y esas personas fueron detenidas? 3, creo.
3 detenidos. Tomemos contacto con tu abogado, Jaime, porque también hay un montón de cosas que preguntarle. Estamos junto a Juan Pablo López, abogado, entonces, de Jaime Naumi y de su amigo Diego, ¿no? Juan Pablo, solo quería preguntarte, las personas, porque acá hay acusaciones cruzadas, pero hay una cosa que es evidente, indesmentible. Jaime y Diego fueron atacados gravemente, tienen lesiones graves. Se ve a Jaime en esta imagen, nosotros tenemos imágenes de la noche en que fue atacado y son súper evidentes y también fuertes. Esas personas que atacaron, o al menos algunas de las personas que atacaron a Jaime y a Diego, ¿se encuentran en prisión preventiva? ¿Se encuentran en libertad? ¿Tienen alguna medida cautelar? Hola, Montserrat, buenos días. Buenos días. Me encantaría contestarte esa pregunta. Lamentablemente yo tomé la representación de Jaime como abogado defensor privado el día de ayer. Como señalaba Jaime, el abogado que tomó contacto con él inicialmente, el abogado de la Defensoría Penal Pública, que es el abogado que pone el Estado a disposición de él, pero hoy día lo que estamos precisamente haciendo es recabar los antecedentes con el objeto de poder poner las pruebas a disposición de la Fiscalía, ver primero qué ocurre con la situación de Jaime y después obviamente ir en contra de aquellos que causaron estas graves lesiones en la persona de Jaime, además del robo con violencia del cual fue fruto. Ya, decir, todavía tú no has podido tomar contacto. ¿Hay un fiscal o una fiscal a cargo ya asignada? Sí, dado que esto fue el día lunes, ya debe haber un fiscal a cargo de la investigación. Estamos tratando de ingresar a través de la página de Jaime, pero como no tiene hoy día ningún documento, porque le robaron absolutamente todo, estamos tratando de verdad averiguarlo. Ha sido muy complejo estos 2 días para él, en qué estado se encuentra su causa. Como señalabas tú, necesita pedir permiso para ir al médico, necesitamos pedir que se rebaje obviamente la cautelar aportando estas pruebas, y para eso necesitamos tener acceso a la carpeta investigativa primeramente. Una persona que está con la medida cautelar de arresto domiciliario total, ¿cómo lo puede hacer para tener carnet de identidad, que no tiene porque se lo robaron, y para poder ir al médico? ¿Quién debe dar permiso para eso? En este caso se debe solicitar ante el Tribunal de Garantía los permisos de rigor, dando cuenta de que efectivamente tiene lesiones de una entidad tal que requiere una asistencia médica, y para eso necesitamos primeramente, como te señalé, tener acceso a la causa, y eso esperamos lograrlo hoy para que Jaime pueda estar tranquilo y poder salir de su casa sin que además esto conlleve un incumplimiento, porque si Carabineros va y Jaime no está, eventualmente puede agravarse la medida y quedar en prisión preventiva. Eso es lo grave de la situación y lo absurdo de todo esto también. Sí, pero también es como lo absurdo del sistema, más allá. Cualquier persona, sea culpable o inocente, tiene derecho a una atención médica, esté privada de libertad en su casa, en la cárcel. Entonces, finalmente, Jaime está atrapado por el sistema por todos lados, más allá de una investigación que tiene que seguir su curso, ¿no? Sí, así es. Por eso idealmente necesitamos que se rebaje la medida cautelar, dando cuenta de los antecedentes, como señalaba Jaime, que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos denunciados. Obviamente se trata de un montaje que hicieron para evadir la responsabilidad que a ellos les cabía en este grave incidente, que en definitiva es un robo con intimidación, y las penas son altísimas en este caso. Además fue cometido por una turba, aproximadamente 15 personas, todo lo cual podría llevar a los culpables una pena de 15 años a 20 años inclusive. Si se comprueba entonces que Jaime y Diego fueron víctimas de robo con intimidación, esta turba, o al menos algunos de ellos, arriesgan 15 años de cárcel. Pero también las lesiones, que no creo que sean lesiones de carácter leve, no sé cómo son calificadas, tú no conoces la carpeta investigativa, pero por las fotos que uno conoce, son lesiones de carácter menos leve, ¿no? ¿Algo así podrían ser calificadas? No, de acuerdo a lo que tiene y lo que me comentaba Jaime, debieran ser catalogadas como lesiones graves, imposibilidad para poder trabajar o moverse por más de 30 días incluso, y eso obviamente agrava la figura del robo, que podría llegar incluso a presidio perpetuo, dado el carácter de las lesiones. Mira, ¿sabes qué, Juan Pablo y Jaime? Nosotros reporteamos con la Fiscalía y con Carabineros respecto a la situación de Jaime, y nos cuentan que hay 3 personas que están imputadas y formalizadas por delitos de lesiones graves, y ellos quedaron con medidas cautelares de firma, prohibición de acercarse a la víctima y prohibición de salir del país. Medidas cautelares que podríamos decir son menos gravosas que la medida cautelar que está en este momento teniendo que cumplir Jaime y Diego. Estas personas están en este momento solo con firma mensual
arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. En cambio, Jaime en este momento está con arresto domiciliario total. Yo no sé qué posibilidades también hay para revisar lo más rápidamente posible, apelar a estas medidas cautelares, Juan Pablo. Tanto de ellos ahí lo que vamos a hacer nosotros, como de los imputados, ¿no? Claro, son causas distintas. La de Jaime está en calidad de imputado, hay que pedir la rebaja de la medida cautelar con estos nuevos antecedentes que contamos, que son los videos, los testigos y otras declaraciones de rigor. Y en el caso de los imputados por el delito de Jaime, lo que vamos a hacer ahí es interponer una querella criminal, aportar estos antecedentes, que incluso hay una instrucción a la justicia, una denuncia calumniosa, además de todas estas lesiones, y eventualmente pedir que se agraven las medidas, que se intensifiquen las medidas cautelares y queden con prisión preventiva, porque realmente es un peligro para la sociedad de un punto de vista objetivo. Lo que debe haber ocurrido, como no existía una declaración de Jaime que erróneamente y un procedimiento claramente viciado, no se le tomó declaración, no contaba en la carpeta investigativa al momento de revisar la medida cautelar, por eso quedaron con una medida de menor intensidad, que en este caso es la firma y el arraigo. Claro, porque aquí entonces Jaime y Diego son víctimas y también están siendo finalmente imputados por este supuesto robo con intimidación ocurrido en la calle República. Lo que no se entiende es que si aquí esto fue visto por jueces distintos, que aplica criterios tan distintos respecto de una medida cautelar, porque el robo con intimidación es grave y las lesiones también se ven y son lesiones graves. Entonces, yo no sé si tú conoces que son jueces distintos, fue el mismo juez que decretó con un criterio distinto a las medidas cautelares para una y otra de las partes. Puede que hayan sido bloques distintos cuando pasaron a control de detención, lo ignoro. No tendría que ver el listado de las personas que pasaron junto a Jaime Control, pero eventualmente lo que ocurrió ahí es que no estaba la declaración de Jaime, por lo tanto no tuvieron los antecedentes suficientes para ver la gravedad de las lesiones, y tampoco tiene que haber estado el parte médico completo de esa hora de la Fiscalía, a disposición de la Fiscalía para poder dar cuenta al tribunal. Claro. Tú ves como abogado que con estas medidas cautelares, estas al menos 3 personas formalizadas, hay riesgo, por ejemplo, de que no puedan ser localizadas nuevamente. Se trata, al parecer, de 3 personas extranjeras, ¿o no? Si me pueden confirmar arriba, de 3 personas extranjeras. Sí, tenemos confirmado eso, que son 3 extranjeros. Y Jaime, tú también los identificaste como extranjeros, ¿no es cierto? Por cómo hablaban en el minuto que ustedes son agredidos. Sí, toda la turba, más de las 15 personas, eran todos extranjeros. ¿Eran venezolanos concretamente? ¿Tú distinguías el acento? Sí. Ya. ¿Y eran en moto con estas mochilas de repartidores? Había muchas motos, y había motos como deportivas. Yo recuerdo una moto deportiva blanca que fue la que me encerraba, porque esto fue como una película. Cuando tú ves las películas que hacen brum, brum, brum y levantan la moto y te encierran para un lado y te encierran para el otro y uno tratando de correr. Y había motos también de las cadenas de comida que tienen sus mochilas atrás. No recuerdo si Rappi o Pedidos Ya, pero recuerdo sí que la persona que supuestamente es el padre de la niña de la víctima, o sea, la persona que dice que nosotros, tenía su chaqueta de Pedidos Ya. Ya. Entonces, y tú nos contabas, en el minuto en que ustedes, llega la Policía Municipal y luego Carabineros, a ustedes, tú estabas herido, estabas en el suelo. En ese minuto te llevan justamente... Nosotros estábamos en el suelo, desnudos, solamente con el calzoncillo que nos dejaron. Y no, era como, párense, súbanse a la camioneta. Nadie preguntó dónde estaba nuestra ropa, dónde estaban nuestras pertenencias, mi teléfono, mi celular, mi mochila. Y ¿Dónde ahí están esas cosas? En ese minuto, cuando toman preso a los agresores junto con ustedes, ¿los llevan presos juntos hasta la comisaría? Nosotros nos fueron a la posta central. A la posta central. Y en la posta central, un carabinero me comenta que hay personas involucradas que están presas, pero que son 3. Ya. La turba eran más de 15 personas. Es que lo que dices tú, que escaparon en ese minuto, pero 3 personas estaban ahí, esas lograron ser detenidas. Lo que pasa es que tú nos contabas que en la comisaría de vuelta ves a esas personas, a esos 3 detenidos. Sí.
Cuando nosotros no, en la comisaría no, en la fiscalía. ¿En la fiscalía? Cuando te ponen, yo nunca he vivido un proceso de esto. Puede que haya errores en mi vocabulario, pero cuando nos llevan a la fiscalía, que te ponen las esposas y te ponen las esposas en el pie, estás tú, hay 2 personas más, y está la persona que te agredió, hay 2 personas más y está la otra persona, no hay ni un resguardo de nada. Cuando nos hacen constatar lesiones en gendarmería, la persona de gendarmería nos habla con una forma como cosas como que nos vamos a ir a Colina 1 y que vamos a tener que saber defendernos allá, porque con un lenguaje así como hablando humillante de nosotros, como que nos van a hacer cosas, y era extraño, súper extraño. Nosotros lo único que queríamos era que pasar formalizados, porque decíamos, si no hemos hecho nada, a nosotros nos golpearon, nos robaron, nos pegaron, ¿cómo va a ser todo tan extraño de irnos mal? Y resulta que la decisión fue que nosotros quedáramos presos por 60 días y las personas quedaron libres, con firma. Y después te hacen salir todos por la misma puerta. Yo, la persona que me violó, que me atacó, que me pegó, todo así como afuera, que pase lo que Dios quiera. Y así fue, salieron. Eso es como literalmente. Hay algo extraño en esa forma, pero creo yo. Literalmente salieron casi juntos después de esa audiencia. ¿Literalmente salieron casi juntos después de esa audiencia? Sí. Y salimos afuera. Y en un grupo de personas estaba la niña esta con esta señora gordita que me pegaba, y ellos, y al otro lado estaba la mamá de mi amigo Diego, que está en las mismas condiciones que yo, Diego. Ajá. Y era unos para un lado, otros para otro, y váyanse para su casa. Cosas que yo no entiendo. Yo soy chileno. Ajá. Y necesito que la justicia funcione como debe funcionar. Como te digo, al día de hoy no tengo ningún papel que acredite que yo estoy preso en mi casa, sin embargo estoy haciendo caso. No tengo el nombre de la persona que me está denunciando, no tengo... Es todo muy confuso, muy confuso. Quiero que quede claro que a mí me pegaron, a mí me golpearon, yo quedé inconsciente. Y esa misma noche que tú quedaste inconsciente... A mí me robaron teléfono, billetera, mochila... Estoy privado de mi libertad, con posibilidades de perder mi trabajo. Yo, como tú sabes, soy bailarín, soy coreógrafo, trabajo con mi cuerpo. Gracias a Dios y por cosas de la vida, la pandemia y todo, me tuve que reinventar. Soy jefe de un café, dirijo gente. Y toda esta situación es súper compleja, emocionalmente, económicamente. Horrible. Yo al día de hoy estoy viviendo gracias a la caridad de mis compañeros de trabajo, que me han traído comida, porque no puedo salir de mi casa. Qué horror. No tengo mi teléfono, ni mi número de teléfono, no tengo mi RUT, en donde para cualquier cosa que tú quieras hacer te piden tu RUT y tu número, yo no lo tengo. Cuando me intentaron comunicar con mi familia no tenía unos nombres. Perdón. Tranquilo, Jaime. Yo no me acuerdo de los números. Por Instagram un carabinero me ayudó a contactar a mi hermana. Entonces es raro, es súper raro todo esto, sabiendo que están las cámaras. Hay cámaras que avalan donde yo estaba a la hora que supuestamente está el robo. Entonces faltó un poquito, creo, de investigación o de saber quiénes éramos nosotros, por qué estábamos ahí, de dónde veníamos, qué hacíamos ahí, quiénes somos. ¿Por qué estábamos desnudos? ¿Por qué nuestras pertenencias no están? ¿Por qué estábamos desnudos y por qué nos estaban golpeando? Y es como tú vas caminando y te acuso a ti de robo, intimidación, y te empiezo a golpear, a matar, y no creo que sea normal. Creo que hay una falla en algo. Totalmente. Eso. Rafa está sin retorno, ¿no? Mientras le ponen el retorno a Jaime... Está sin retorno. Sí, mientras le ponemos el retorno nuevamente a Jaime... Juan Pablo, es que aquí también hay hechos que son evidentes. Nosotros tenemos la foto. Ellos fueron dejados o heridos, atacados gravemente, desnudos en la calle. Llega la policía. Entonces aquí también el procedimiento, ¿cuáles son para ti, por lo poco que conoces todavía el caso,
todas las situaciones del procedimiento que te parecen mal hechas. Mira, Montserrat, el día de ayer y hoy día incluso se ha contactado gente conmigo que son vecinos del sector que me han señalado que este es un nuevo modo operandi que se está llevando a cabo por este tipo de bandas, que asaltan a alguien e inventan un delito y se lo atribuyen a la víctima con el objeto obviamente de confundir a las policías y en este caso seguridad ciudadana, como si se tratara de una justicia ciudadana que tratan de Claro, o una pelea rival entre bandas, delito. Cosas así. Claro, eso y acusan a estas personas que obviamente... A mí me tinca que puede la policía o la paz ciudadana haber creído que fue una riña entre bandas rivales, por ejemplo. Y quizás ahí interpretó todo esto. Más allá de que fuera eso, acá hay personas heridas, que es Jaime y Diego, y personas que no están heridas, que fueron dejadas en libertad, solo que no entiendo que es el mundo al revés. Bueno, la situación de confusión que se produce ahí para la policía y dado los hechos que se denunciaron es que ellos son en definitiva los agresores y fue una especie de justicia ciudadana, que los ajusticiaron, los tomaron, tienen lesiones, pero en definitiva son ellos los imputados. Eso es lo que buscan estas bandas, de confundir obviamente y evadir la responsabilidad que ellos tienen en el delito que cometieron. Claramente es algo que en ese momento no se puede determinar por las policías, le informan al fiscal por teléfono, el fiscal ordena que queden detenidos, dada la gravedad del delito, y algo que tenemos que acreditar en lo sucesivo. Lamentablemente es así el proceso hoy en día. ¿Qué posibilidades tiene en este minuto de que Jaime... ¿por qué Jaime, cuando a una persona le dictan una prisión preventiva o en este caso un arresto domiciliario total, tiene que haber un papel que le informe o es solamente una información oral que hace el juez en el control de detención o en la audiencia de medidas cautelares? Juan Pablo, danos un segundito, Jaime también, Rafa, danos un segundito, vamos a ir a la pausa, regresamos de inmediato. Estamos de regreso y seguimos con este caso junto a Jaime y a Diego que se ha sumado y que nos relataban, ustedes se sienten como absolutamente víctimas, pero que están siendo tratadas como culpables, siendo que hay evidencia de que ustedes fueron víctimas de una golpiza, de robo, y sin embargo están encerrados en su casa como si fueran los culpables de una denuncia que no tiene mayor sustento que aquella denuncia. No nos sentimos víctimas, somos las víctimas nosotros. Nosotros se sienten tratados como culpables. Sí, nos sentimos tratados como culpables por todas las medidas que han tomado. Como te digo, estamos presos en nuestra casa por 60 días sin hacer todo lo que eso conlleva, que todos entienden, y no sabemos por qué. No sabemos dónde están nuestras cosas, dónde está nuestro celular, nuestra billetera. Me imagino que las personas de Paz Ciudadana, de Carabineros, se deben haber preguntado por qué estábamos desnudos y no sabemos si alguien buscó nuestras cosas. Eso. Así es. Quiero hacer una pregunta. Cuando ustedes están ahí y llega Paz Ciudadana, ¿cuál fue la dinámica que se dio? ¿Los acusaron de seguridad ciudadana? ¿Los acusaron de algo? ¿Las personas que estaban ahí, esta turba de 15 personas, los golpearon? ¿Dieron alguna explicación? Bueno, la dinámica que ocurre cuando llega Paz Ciudadana, esta gente se detiene un poco, ya, pero no fue el apoyo como tal que nosotros hubiésemos querido haber recibido. Ya fue como muy parco, muy alejado, porque ellos empezaron a generar como una atmósfera de que nosotros realmente éramos delincuentes, siendo que no somos así. Entonces, ahí como que nos trataron como realmente delincuentes. Luego llega la policía, Carabineros, y bueno, proceden a llevarnos a la posta. Sí, Diego, ¿qué tal? ¿Montserrat? Sí, Diego, ¿nos escuchas? Estoy aquí también junto con Rafa. A ver, es que acá hay quizás una teoría, solamente teoría, ¿no? Por eso lo ponemos en condicional. Puede ser que justamente Seguridad Ciudadana o Carabineros haya interpretado toda esta situación como una suerte como de riña entre bandas rivales, justicia por las propias manos, estas detenciones ciudadanas. ¿Ustedes creen que puede haber sido algo así, que como dice el abogado Juan Pablo López, puede haber confundido a Carabineros?
Evidentemente, todo fue una confusión, pero vuelvo y repito lo mismo. Estas personas arman como todo este complot, toda esta película, a fin de que no sé qué beneficio van a sacar, pero realmente nosotros somos las verdaderas víctimas y nadie se entera, nadie se da cuenta de eso. Pero además, a ustedes les robaron. Es decir, si ustedes eran acusados, si ustedes eran ustedes supuestamente fueron acusados de robo por estas personas. Pero hay una evidencia que a ustedes les robaron, pero además los golpearon de manera muy grave. Entonces, eso es lo que uno no entiende del criterio. Y tú, en este caso, Diego, ¿también estás con arresto domiciliario? Sí, ambos estamos con arresto domiciliario según la sentencia de la magistrada que nos vio en la fiscalía. Ya, y yo le había preguntado a Juan Pablo, seguimos conectados con Juan Pablo, ¿no? Abogado, cuando una persona, yo tampoco estaba en esta situación, cuando una persona en una audiencia de medida cautelar, de control de detención, se lo deja con una medida cautelar como por ejemplo arresto domiciliario, ¿el juez solo decreta eso oralmente o debe esto estar respaldado por algún papel? Porque lo que dice Jaime es que él no tiene ningún papel que le acredite que fue dictada esta medida cautelar. Claro, hoy día los procedimientos penales son orales. Ante el juzgado de garantía se lo informa en forma oral ante su abogado, que en este caso fue de la Defensoría Penal Pública, y la copia de la resolución o el acta que se emite al día posterior generalmente se envía por correo electrónico, pero fue en la misma audiencia donde se notificó en forma personal cuál era la medida cautelar que se le impuso y cuál es la extensión de la misma. Eso quedó firme ese día. Nosotros habíamos tenido una copia de eso para poder, como te señalaba, solicitar una nueva audiencia a objeto de pedir una revisión y anular esa medida cautelar. Pero igual a Jaime y a Diego debió haberles llegado vía mail, según lo que tú nos dices, una confirmación de esta medida cautelar. Generalmente la Defensoría Penal Pública, no sé qué habrá ocurrido en la audiencia, pide los datos de ellos, les pide el teléfono, un correo electrónico, pero como ellos estaban, como dicen, un poco aturdidos por toda esta situación, difícilmente podrían haberle dado los datos ese día, estaban en shock. Entiendo que hasta hoy día incluso Jaime está muy afectado por lo que voy a conversar con él. Es que eso, Jaime, es importante. ¿Cuántas horas después de ocurrida esta agresión tan grave, a ustedes les toman declaración y los hacen comparecer ante la audiencia de control de detención o de que se decretaron medidas cautelares? Porque tú caíste inconsciente. Entonces lo que uno piensa es que quizás debió haber pasado algún tiempo necesario para que te recuperaras y pudieras declarar justamente lo que pasó. ¿Cuánto tiempo pasó entre una cosa y la otra, Jaime, Diego? A nosotros no nos han tomado una declaración hasta el día de hoy. A nosotros en ningún momento un juez, un carabinero, un magistrado, no sé cómo decirlo, alguien nos ha sentado a decirnos: niños, chicos, cuenten su versión. Hasta el día de hoy nosotros no hemos dado nuestra versión. Y ustedes saben... Y tú me dices que cuando dicen en el caso de que te llega un mail, yo no tengo mi teléfono. No sé si ustedes saben que hoy en día todo funciona en base a teléfono. Ay, y tú no yo tienes, no tengo mi teléfono. Si ¿y no hubiera tienes llegado computadora un mail, en tu casa? Tampoco puedo verlo. No. Qué absurdo todo esto. No tienes no tienes posibilidad de ver si te llega el mail o no te llega el mail. Diego. Desde el momento que nosotros pasamos a detención con carabineros, la única declaración que nosotros dimos fue en la fiscalía, y lo único que nos preguntan es cuéntenos cómo fueron los hechos. Entonces nosotros iniciamos el proceso, contamos todo lo que había pasado, y en una segunda audiencia ahí nos damos cuenta de lo que nos estaban culpando, que era que una chica le habían robado y toda esta situación. Ahí yo quedé como, pero ¿qué está pasando? ¿Qué hago? Queríamos hablar, pero no nos dejaban, y por último nos dicen ya arresto domiciliario 60 días. Yo, pero ¿qué está pasando? Realmente no entendía nada de lo que pero de la entonces, situación, porque no... Ustedes finalmente entonces le hacen una declaración ese día del ataque o esas horas después, hacen una declaración en la fiscalía. Una única declaración contando
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuántas horas después ¿Ya? de que sufrieron el ataque crees tú que pasó esto? Solo te lo pregunto para... Exactamente, nosotros salimos a las 3:30 de la comisaría ubicada en Santo Domingo hacia la fiscalía, y eso tuvo que haber sido alrededor de las 6:30 de la tarde del día lunes. Ustedes salieron, recuerda, ¿el ataque a qué horas ocurrió? Recuérdame, porfa, ¿el ataque a qué horas ocurrió? El ataque fue a las 2 de la madrugada Ya. del lunes, ¿ya? No sé, tipo 3:30, antes de las 4 estábamos en la posta. De ahí partimos a la 1:30. Lo tengo muy presente porque como que siempre veía un reloj, siempre quería estar atento a un reloj para poder saber qué horas eran y qué iba a pasar con nosotros. Ya, Entonces eso fue más o menos alrededor de las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde. Ustedes son atacados como a las 2 de la mañana y finalmente a las 6 de la tarde ya estaban en la fiscalía después de haber sido atendidos en la posta y todo eso. Ha llegado, Jaime, Carabineros esto pasó este lunes, ¿no es cierto? Pasó hace 3 días atrás. Ha llegado Carabineros, generalmente, Jaime o Diego, Carabineros se da una ronda diaria para ver si las personas están cumpliendo, Jaime, este arresto domiciliario. ¿Ha pasado Carabineros, Jaime? En ningún momento, Jaime. En ningún momento ha venido un carabinero para el domicilio. Ya. ¿No ha ido Carabineros entonces? Disculpa, Monse. Sí. ¿En la contratación de lesiones ustedes les toman algún examen craneal? Porque los dos tienen, es que es impresionante, Monse. ¿Puedes bajar un poco la cabeza? Mira los golpes que tiene en la cabeza. O sea, yo, por experiencias que he tenido en accidentes, lo primero que se hace en ese tipo de casos es descartar contusión cerebral, digamos, que haya traumatismo encefalocraniano con hematomas subdurales. Entonces mi pregunta, ¿ustedes le hicieron algún examen de ese tipo? Sí. En la posta central nos hicieron escáner, en mi caso, muchas radiografías del codo, la muñeca, los dedos, un examen de sangre primeramente que hubo que repetir después porque por los golpes en la espalda, los riñones, por lo que me explicaba el doctor, sueltan una secreción, una sustancia, entonces los riñones los exámenes de sangre están alterados, que me lo volvieron a hacer después. Esos fueron los exámenes que me hicieron. A mí me cosieron la cabeza también, tengo 2 tajos en la cabeza. Eso fue lo que me hicieron a mí, no sé, a Diego me parece que algo parecido. Claro, es que son lesiones, la verdad que sumamente graves. Y Juan Pablo, aquí hay un tema como de tiempos, ¿no? Que hoy día Jaime y Diego necesitan varias cosas urgentes. Necesitan atención de salud, necesitan poder tener comunicación con alguien. No tienen ni celulares, no tienen carnet de identidad, no pueden salir de la casa. Entonces, ¿qué posibilidades hay? ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que la Fiscalía pueda revisar estas medidas cautelares? Pensando en los ritmos muchas veces que tiene la justicia. Sí, más bien no es la Fiscalía la que revisa las medidas cautelares, es el tribunal. Lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy es ingresar con nuestro patrocinio en defensa de ambas víctimas al tribunal y a la Fiscalía. Vamos a aportar las pruebas que tenemos, vamos a aportar una declaración por parte de ellos y con eso vamos a solicitar de inmediato la revisión de esta medida cautelar ante el tribunal y probablemente la Fiscalía con estos nuevos antecedentes se allane obviamente a que los hechos no son los constitutivos de delito y en definitiva son víctimas y se modifique por parte del tribunal esta medida cautelar que es totalmente absurda dado los hechos como ocurrieron. Es que es totalmente absurda, más allá de los detalles, de las acusaciones que tienen este grupo de venezolanos contra... Pero es totalmente absurda ver una persona que es víctima de una golpiza, que está con estos problemas, que tenga esta medida cautelar, ¿no es cierto? Puede tener una medida cautelar pero menos gravosa que le permita al menos recuperarse y hacer los trámites para volver a... Pues si uno en Chile no tiene el RUT no puedes hacer nada, tal como dice Jaime, ¿no? Entonces, pero acá hay una confusión...
Obviamente, pero yo creo que aquí hacer un llamado también, que bueno, Jaime, que hayas recibido la solidaridad de tus compañeros de trabajo y ojalá que también recibas la comprensión de las personas del café en el cual tú trabajas para que puedan esperar que te recuperes, ¿no? Todos sabemos lo que tú dices, que ha sido tan duro para la gente del mundo del espectáculo el tema de la pandemia, que es súper importante poder mantener ese trabajo para ti, ¿no? Pero acá lo que a uno le da temor, Juan Pablo, es que como hay casos cruzados donde uno es finalmente... ellos están siendo acusados y fueron imputados por un delito. Imputados, sí. Ya están imputados ellos por un delito que es robo con intimidación. Las otras personas están imputadas, por lo que sabemos, por lesiones graves. En la otra parte está imputada por lesiones graves, pero además robo o solo lesiones. Entiendo que solo por lesiones graves, eso es lo que nosotros tenemos que interponer la querella para que se investigue el delito en cuanto tal, dar cuenta que se robó el celular de Jaime, aportar las pruebas de rigor y eso eventualmente puede tener una reformalización por un delito que es distinto, obviamente es mucho más grave y además actualizar los informes médicos que tenga Jaime estos días para poder dar cuenta de la gravedad de los delitos y que se configure en definitiva el robo con violencia, en este caso agravado. Y en ese sentido yo te preguntaba respecto a cómo hacer lo más rápidamente posible una audiencia de apelación de medidas cautelares, pero eso lo tiene que pedir la Fiscalía, ¿no es cierto? A petición, por ejemplo, del abogado defensor. No necesariamente. La revisión de medidas cautelares puede ser solicitada en este caso por los abogados del imputado, en este caso que tiene esa calidad cuando no lo sean, procesalmente así está caratulado, pero primeramente vamos a hacer ingreso a la carpeta investigativa, todo es de modo digital, a través de la página de la Fiscalía vamos a aportar las pruebas, vamos a pedir una audiencia con el fiscal y en ese caso vamos a pedir en este caso la revisión de las medidas cautelares ante el tribunal, que sea lo antes posible, esperamos, dada la gravedad de los hechos y como te digo, como dices tú, necesita además tener asistencia médica y salir de su casa para recuperar incluso trámites tan simples como recuperar su cédula de identidad. Así, absolutamente. ¿Qué pasó? ¿Qué ayuda recibieron ustedes, Jaime, el abogado de la Defensoría Pública? Nos dio su teléfono cuando terminó la audiencia. No fue él, sino fueron 2 gendarmes que nos dieron en un papel el número de teléfono. Nos fuimos, al otro día yo llamé por teléfono, me recibió la secretaria que me dijo que no podía hablar con él, pero podía pedir una cita, pero para pedir una cita tenía que llamar al otro día por el día de ayer, que era el miércoles, y que nos iba a dar una cita para el jueves. Recién el día miércoles, cuando creo que un periodista se comunica con él, es que él nos hace un llamado telefónico. Ya. Oye, es una situación, Jaime, Diego, que es muy lamentable y ojalá, más allá de que la justicia y el sistema procesal tiene su ritmo y tiene sus protocolos que hay que pedir y finalmente esta audiencia, etcétera, ojalá que lo que hayamos conversado acá en el programa sirva un poquito, Juan Pablo, dime como abogado, para acelerar esto, ¿no? Para acelerar un poco el proceso y que Jaime y Diego puedan tener su audiencia de revisión de esta medida cautelar y puedan también, con un poco más de calma, si fueron golpeados el día lunes, con un poco más de calma y un poco mejor de estado de salud, dar su versión de los hechos. Además, acá hay una carrera contra el tiempo para rescatar las cámaras de seguridad que van a ser vitales en todo esto. Bueno, Jaime, Diego, les mandamos un abrazo, les agradecemos que hayan conversado con nosotros. Rafa, muchas gracias también y agradecemos al abogado Juan Pablo López.